¿Y si te dijera que hay una inteligencia artificial que mira directamente al Sol? Porque ahí arriba, en esa esfera de fuego a 150 millones de kilómetros, se esconden explosiones tan potentes que podrían apagar nuestras comunicaciones, destruir satélites e incluso dejar a países enteros sin electricidad. Esa IA se llama Surya. Y hoy te voy a contar cómo funciona, para qué la usa la NASA y por qué podría convertirse en una de las inteligencias artificiales más importantes del planeta Tierra. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale bien fuerte al botón de me gusta. Soy Robert y esto es Tecno Barretina. ¿Qué es Surya? Surya no es una cámara, no es un telescopio, es algo mucho más poderoso. Surya es una inteligencia artificial desarrollada por NASA e IBM, creada para entender el comportamiento del Sol. Su nombre viene del dios hindú del Sol, Surya, y su misión es tan simple como gigantesca: aprender a leer el lenguaje del Sol. Durante más de una década, los satélites de la NASA como el Solar Dynamics Observatory han estado observando el Sol sin descanso, capturando imágenes cada 12 segundos en múltiples longitudes de onda. El resultado: petabytes de datos imposibles de analizar por cualquier equipo humano. Y ahí es donde entra Surya. Un modelo de IA con más de 360 millones de parámetros, entrenado con 9 años de datos solares. Analiza esas imágenes, detecta patrones invisibles para nosotros y puede predecir cuándo una tormenta solar podría impactar la Tierra. En otras palabras, Surya es el primer cerebro artificial que intenta comprender al Sol, antes de que el Sol nos sorprenda a nosotros. ¿Para qué sirve realmente Surya? Surya no se limita a mirar el Sol, lo interpreta. Analiza su campo magnético, sus manchas, sus flujos de plasma y a partir de todo eso puede anticipar tormentas solares o llamaradas electromagnéticas. Estas tormentas pueden afectar a todo: satélites, GPS, redes eléctricas e incluso aviones que cruzan zonas polares. Por ejemplo, una sola tormenta solar potente podría causar fallos en los sistemas de comunicación global. Y por eso Surya es tan valiosa, porque da tiempo de reacción. Avisar unas horas antes puede ser la diferencia entre apagar preventivamente satélites o perderlos para siempre. Y lo hace con una precisión sin precedentes. Gracias a Surya, la NASA puede ahora predecir actividad solar con un nivel de detalle que antes era imposible. ¿Por qué es tan importante esta IA? Vivimos en una era donde dependemos más que nunca de la tecnología. Internet, satélites, GPS, telecomunicaciones, todo. Y todo eso depende de una cosa: energía eléctrica estable y sin interrupciones. Pero el Sol no entiende de horarios ni de redes 5G. Cuando lanza una tormenta, puede afectar la magnetosfera terrestre y provocar apagones a gran escala. Y aquí es donde Surya se convierte en algo más que una herramienta científica. Se convierte en una guardiana silenciosa, una especie de meteoróloga cósmica que protege nuestra civilización tecnológica. Además, lo fascinante es que Surya es un Foundation Model, lo que significa que puede aprender y adaptarse a nuevas tareas. No solo precedir tormentas, sino también ayudar a estudiar cómo cambia el clima solar o incluso mejorar el diseño de futuras misiones espaciales. ¿Y quién sabe? El Sol ha sido adorado durante miles de años como fuente de vida. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, empezamos a entenderlo de verdad. Surya es el primer paso hacia nueva forma de observación del universo. Una en la que no solo miramos las estrellas, sino que enseñamos a las máquinas a comprenderlas. Y quién sabe, tal vez un día una IA como Surya no solo prediga tormentas solares, sino también nos ayude a predecir el futuro del propio espacio. Soy Robert y esto fue la Tecno Barretina. Nos vemos en el próximo vídeo.